Buenos días, jóvenes del primer grado de educación secundaria del Divino Maestro. Los docentes del área de Ciencia y Tecnología hemos elaborado la sesión 3 denominada Aprendiendo a elaborar preguntas de indagación e identificación de variables. Recordemos sobre el método científico, que es una serie de etapas que debe de recorrer el científico para obtener un conocimiento válido. Recuerden que este de acá es el conocimiento científico y para ello debe de emplear instrumentos que le resulten fiables. Lo que hace este método es minimizar la influencia de la subjetividad del científico en su trabajo, no lo que él quiere, sino lo que él realmente llega a encontrar como verdad. Vale decir, debe ser objetivo. ¿Cómo elaborar las preguntas de indagación? Recordemos que la pregunta de investigación es uno de los primeros pasos para realizar una investigación y es un reto por el que pasan todos los científicos que realizan una tesis o un trabajo de investigación científica. ¿Qué condiciones debe tener una pregunta de investigación? Debe ser concisa, va a decir que tenga un lenguaje claro y sencillo. Debe de ser relevante, es decir, que argumente los beneficios e impactos de su respuesta que se le dé. Debe de ser también alcanzable, vale decir, debe tener una respuesta posible y debe de ser viable. 3 pasos para formular una pregunta de investigación. Primer paso, debemos definir un problema o un asunto que vamos a investigar. Para conocer problemas o asuntos dignos de investigar, debemos de observar y tenemos que tener bastante conocimiento, hay que leer. El conocimiento de la realidad pasa por la observación que hace el científico, la lectura y la interpretación de su entorno. Hay que hablar con expertos e implicados, vale decir, con personas que conozcan del tema. Hay que leer diarios de prensa, artículos científicos, ver la televisión, hacer consultas en internet, mirar las estadísticas que nos puedan brindar, leer blogs y todos los que nos dé o le dé al científico conocimiento para poder formular su problema o asunto. Segundo, delimitar el asunto o problema de investigación. Acá se debe de concretar y especificar claramente qué vamos a estudiar. La delimitación del problema pasa por especificar la acción que sucede y los actores implicados, que pueden ser organismos, personas, organizaciones, ecosistemas. Además, se recomienda especificar el lugar y o el tiempo del problema. Una frase debe resumir el problema o asunto a estudiar. Tercer paso, aplicar 5 estrategias al problema delimitado. El científico debe de preguntarse por las causas del problema o asunto que desea estudiar. ¿Cuáles son las consecuencias que va a producir ese problema o asunto? Debe pensar una solución al problema o asunto. Más adelante nosotros lo vamos a llamar hipótesis. Si el problema o asunto sucede en otro lugar, o preguntarse por qué o qué consecuencias tiene. Si el problema o asunto actual sucedía antes, o si el problema o asunto ha sucedido en el pasado u hoy día. Tipos de preguntas de investigación. De manera general podemos encontrar los siguientes tipos de preguntas de investigación. Por ejemplo, puede haber una investigación descriptiva y acá podemos emplear las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las características de X? ¿Quién debe realizar X? ¿Qué aspecto tiene X? Vale decir, estamos haciendo descripciones. Investigación comparativa. ¿Qué preguntas podemos emplear? ¿Cuáles son las diferencias entre X y Y? ¿Cuáles son, de lo contrario, sus similitudes? Estamos comparando. Investigación explicativa o en algunos casos exploratoria. ¿Cómo es X una consecuencia de? ¿Cómo ocurrió?
cuáles son las causas. ¿Estamos haciendo explicaciones o estamos haciendo exploración? Investigación de tipo encuadre, resolución, problemas y asesoramiento. Para eso podemos emplear las siguientes preguntas. ¿Cómo se puede asegurar que X suceda? ¿Cómo se puede realizar X? ¿Qué se debe de hacer para resolver el problema X? Entonces, esos tipos de preguntas más o menos nos orientan los tipos de investigación que estamos realizando. Actividad número 1 para los estudiantes. A continuación, te presento un enunciado y en base a la información de este enunciado, formula 2 preguntas de indagación. Lo leo para que ustedes después puedan obtener 2 preguntas. Los coronavirus son una gran familia de virus que causan enfermedades que van desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio o el síndrome respiratorio agudo severo. Pueden transmitirse entre animales y personas. El nuevo coronavirus, el COVID-19, es una cepa no identificada previamente en humanos, que se propaga de persona a persona, a través de gotitas o partículas acuosas, que se quedan en el ambiente al toser o estornudar. También podrías contagiarte si mantienes contacto físico con una persona infectada. En los casos confirmados con el virus, el 80% de los infectados se recupera sin acceder a ningún tratamiento especial. Sin embargo, 1 de cada 6 personas lo desarrollan en nivel grave, con dificultades al respirar, y el 2% les causa la muerte. La Organización Mundial de la Salud informa que las personas mayores y las que sufren enfermedades respiratorias, diabetes o cardiopatías podrían resultar o desarrollar el virus en un nivel grave si se llegaran a contraerlo. Entonces, de esta lectura formulamos 2 preguntas. ¿Cómo formular hipótesis? Recordemos que una hipótesis es una posible conjetura. ¿Qué significa esto? Que es una posible respuesta al problema. Se formula de manera afirmativa. Una hipótesis no lo podemos hacer como si fuera una pregunta. Entonces, ¿qué vamos a realizar para formular una buena hipótesis? Vamos a reunir información, tenemos que conocer sobre el tema, vamos a comparar esa información y damos posibles explicaciones al problema. Escogemos la explicación más probable y la formulamos a manera de una hipótesis. Luego de hacer todos estos pasos, vamos a pasar a la siguiente fase que se llama experimentación. Acá es donde se va a ver si la hipótesis que hemos formulado es verdadera o no. Si la hipótesis va a ser confirmada, entonces lo planteado como hipótesis se toma como verdadero. En caso de que la hipótesis sea rechazada o no confirmada, es falsa. Y tenemos que realizar otra formulación de hipótesis con datos reales que se hayan podido obtener para tener los datos correctos y un resultado eficaz, lo que permite también afirmar que una hipótesis tiene mayor probabilidad de ser cierta y se apoya más adelante las conclusiones confirmadas como verdaderas, que en otras palabras ya constituirían una teoría científica. Actividad número 2. De la actividad anterior, vale decir, de las preguntas que hemos obtenido de esa lectura, vamos a formular una hipótesis por cada pregunta. ¿Cómo identificar variables? En la ciencia, una variable es cualquier elemento, condición o factor que se puede controlar, que puede variar o medir dentro de una investigación. ¿Ya? Entonces, tomémonos variable como algo que va a cambiar, porque es lo que vamos a estudiar. Tenemos 2 tipos de variable, la variable independiente y la variable dependiente. En el caso de la variable independiente, los valores de este tipo de variables no dependen del valor de otras. Se conceptualizan como la causa o el fenómeno a investigar y se identifica como causa o antecedente también. Esta variable puede ser manipulada o cambiada por el científico o el que está realizando la investigación. En el caso de la variable dependiente,
Los valores que esta variable pueda tener dependen de otras variables, como su nombre lo indica. Las variables dependientes están sujetas a cambios por acción de otros elementos. ¿Qué significa? Que si una variable independiente la hacemos cambiar, automáticamente la variable dependiente también cambia. La observación o medida de esta variable cambiará a medida que se altere la variable independiente. Las variables dependientes son las que se miden. En ellas se enfoca la observación para ver la respuesta ante el cambio de la variable independiente. En otras palabras, son el resultado o la consecuencia del fenómeno que intentamos investigar. Ejemplos. Acá tenemos una pregunta de indagación que nos dice lo siguiente. ¿De qué manera el COVID-19 afecta a la salud de las personas? Entonces podemos obtener la variable independiente y dependiente. La variable independiente sería el COVID-19 y la variable dependiente sería la salud de las personas. Porque si esta variable la hacemos cambiar, automáticamente la salud de las personas también va cambiando. Actividad número 3. En base a tu pregunta de indagación, identifica las variables independiente y dependiente. Entonces ponemos nuestra pregunta que queremos investigar y de ahí obtenemos nuestra variable independiente y variable dependiente. ¿Cómo crear una estrategia de investigación? Recordemos que una estrategia de investigación, o también le llaman diseño de investigación, describe cómo se abordará el problema. Forma parte de tu propuesta de investigación. Esta estrategia de investigación debe responder a las siguientes preguntas. ¿Dónde? Vale decir, ¿en qué lugar o situación vas a realizar tu investigación? Si es en un laboratorio, en el campo. ¿Cuándo? Se refiere a qué momento o en qué periodo se va a realizar la investigación. De repente voy a demorar un año, de repente demoro 6 meses. ¿Quién o qué? Se refiere a los individuos, grupos o eventos vas a examinar como muestra. Por ejemplo, yo quiero estudiarlo en una población de 100 personas o de repente quiero estudiarlo en una población de 1000 personas. ¿Cómo? Acá se refiere a los enfoques y métodos de investigación que se utilizarán para recopilar y analizar los datos. Por ejemplo, enfoques cualitativos, cuantitativos o una mezcla de los dos. Actividad número 4. En base a tu pregunta de indagación e hipótesis, realiza el diseño de tu experimentación. Este cuadro te va a ayudar. Por ejemplo, ¿qué vamos a hacer? ¿Con qué lo vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cuándo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a hacer? Actividad. Tomando en consideración el desarrollo de las actividades propuestas en este video de PowerPoint, organízalo todo en una hoja, lo que servirá posteriormente para ajustar a la actividad final. Muchas gracias, que tengan buen día y cuidémonos del COVID-19.